Ahora, como último tema de esta sección 4 de continuidad, tenemos funciones uniformemente continuas. Por cierto, me quedé pensando en la definición que les di de conjunto convexo. Entonces, justamente así como se los di, pueden demostrar que cualquier conjunto convexo es conexo. De manera general. Entonces, si quieren ver funciones, si no entienden lo que es continuidad uniforme, pueden revisar, tenemos un video en YouTube de cálculo uno sobre funciones uniformemente continuas. No voy a explicar algo que ya vieron en cálculo uno, pero lo pueden ver ahí. Y hay un video de funciones uniformemente continuas y hay otro del teorema de Heine-Cantor que vamos a ver aquí. Entonces, las demostraciones de ahí básicamente son la extensión a más son. Hay que seguir los mismos pasos para demostrarlo en RN como lo vamos a hacer ahora. Entonces no voy a entrar en detalles sobre la interpretación de lo que es una función uniformemente continua. Entonces voy a dejar los videos en el Classroom. Los enlaces por si quieren revisar esa parte, no se acuerdan o no lo vieron, pueden revisarlo ahí. O pueden ver cualquier otro libro, no es necesario que vean esa parte ahí. Cualquier libro de cálculo viene eso de continuidad uniforme. Entonces, en cálculo uno se definía continuidad uniforme como que una función que va de R en R era uniformemente continua, si solo si para toda epsilon mayor que cero existe un delta que depende de epsilon mayor que cero, bueno, de epsilon y del punto en realidad, tal que el valor absoluto de f de x1 menos f de x2 es menor que epsilon para toda x1 y x2 en u, siempre que el valor absoluto de x1 menos x2 es menor que delta de epsilon y del punto. Entonces, eso se explica en los videos que tenemos ahí. Y además se puede ver de esta definición inmediatamente que si f es continua, entonces, perdón, si es uniformemente continua, entonces inmediatamente f es continua. Pero el inverso no es cierto. Si una función es continua, en general no es uniformemente continua. Y la cuestión que hace que esa implicación sea cierta es que el dominio de esa función f sea un conjunto compacto. Y eso es el teorema de Heine-Cantor. Y ahí en ese video, según, si no recuerdo mal, damos el ejemplo de la parábola, por ejemplo, que es una función que es continua, pero no es uniformemente continua. ¿De acuerdo? Entonces, eso simplemente lo que vamos a hacer es generalizar esa definición como ya hemos hecho con las anteriores a Rn. Entonces, tenemos que la función f de Rn a Rm es uniformemente continua en el dominio de f, si solo si para todo epsilon mayor que cero existe delta mayor que cero, delta que depende de epsilon mayor que cero, tal que la norma de f de x1 menos f de x2 es menor que epsilon para toda x1 x2 que pertenece a u, para el cual la norma de x1 menos x2 es menor que delta de epsilon. Y esta definición también la pueden escribir en términos de bolas, lo mismo. Entonces, simplemente hay que tomar en cuenta que aquí es una función real, pero aquí es una función vectorial de variable vectorial. Y entonces por ese motivo hay que tomar la norma, pero la definición es formalmente la misma, ¿ven?
Es exactamente la misma. Entonces, haciendo un camino análogo a lo que se hizo a lo que se hizo en cálculo uno, se puede negar la definición y decir que entonces podemos negar la definición anterior para llegar a lo siguiente, que f no es uniformemente continua. Si solo si negamos eso, existe un épsilon mayor que cero, entonces el para todo se niega con el existe, tal que, y el existe para todo delta mayor que cero, existen x1 y x2 en el dominio de f, tales que la norma de x1 menos x2 es menor que delta, pero la norma de f de x1 menos f de x2 es mayor o igual que epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, como una observación, exactamente siguiendo el mismo camino de cálculo uno, por eso les recomiendo que vean ese par de videos, si es que están interesados, porque en la tarea solo viene un ejercicio de esto y creo que no es obligatorio hacerlo, entonces esta parte se la pueden saltar si no les interesa al final de cuentas. Entonces, si tomamos la sucesión que vamos a llamar delta de k, como la cosa 1 entre k, entonces una cosa que se va haciendo cada vez más pequeña, digamos, más cercana. Y notando que para, para cada delta k se tienen elementos eh, xk1 y xk2 que pertenecen a U, o sea, vectores, pero sucesiones, tales que la norma de xk1 menos xk2 es justamente menor que delta k, pero la norma de f de xk1 menos f de xk2 es mayor o igual que epsilon. Entonces, exactamente igual que en analogía cálculo uno. Y entonces con eso obtenemos entonces, tenemos el siguiente teorema. Teorema 6.10.1. Entonces tenemos una función definida de Rn en Rm. Esta función no es uniformemente continua. Si, solo si, existe epsilon mayor que cero y dos sucesiones xk1, xk2 con xk1 y xk2 en U para toda k en n, tales que la norma de xk1 menos xk2 es menor que 1 entre k, que es la delta k que teníamos, y la norma, que es la observación que hicimos, de f de x k1 menos f de x k2 es mayor o igual que epsilon. Entonces, es el teorema análogo a cálculo uno. Este es un teorema, demostración, la misma que en cálculo uno. Entonces ya no me voy a detener en esto porque es exactamente la misma. Entonces revisen eso que les dije. Entonces, por ejemplo,
Por ejemplo, digamos que tenemos una función f que va de R2, o sea, del intervalo 0,1 cruz 0,1 a los reales. Entonces, que es tal que f de x, y es igual a 1 entre x más y. Entonces, esa función no es uniformemente continua. No es uniformemente continua en, en su dominio 0,1 cruz 0,1, que es un subconjunto de R2. Entonces, esto es porque si tenemos la sucesión xk1 como a 1 entre k, 0. Entonces, estas son sucesiones aquí. Y como estamos en R2, por eso tienen dos elementos. Y xk2 sería 1 entre k más 1, 0. Entonces tenemos esas dos sucesiones. Exactamente igual que como lo hacíamos con la parte de continuidad o similar. Entonces tenemos estas dos sucesiones. Y entonces la norma de xk1 menos xk2 va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de este de las componentes al cuadrado de las sucesiones que hemos definido aquí como vectores. Entonces, la diferencia de este con este me da 1 entre k, o sea, me queda xk1 menos xk2 sería 1 entre k, 0 menos 1 entre k más 1, 0 y eso me queda 1 entre k menos 1 entre k más 1, 0. Y entonces la norma de esto es la raíz cuadrada de esto al cuadrado. Entonces me queda la raíz cuadrada de 1 entre k menos 1 entre k más 1 al cuadrado. Y eso es justamente 1 entre k por k más 1. Y esto es menor que 1 entre k. Entonces todo esto ya se discutió en cálculo 1. Todo este tipo de desigualdades. Y entonces con esto, la norma de f de xk1 evaluada ahí menos f de xk2 va a ser igual a la norma de f, es esta función de aquí. Entonces me queda eh, evaluada, o sea, a ver, voy a ponerlo aquí. F de x, bueno, lo voy a poner acá. F de xk1 sería el vector 1 entre 1 entre k, que me quedaría acá, más 0. Entonces 1 entre 1 entre k más 0 menos, y este de aquí me quedaría 1 entre k más 1. 1 entre 1, 1 entre 1 entre k más 1 más 0. Entonces esto me queda como la norma de k menos k más 1. Y esto es igual a la norma de 1 y la norma de 1 pues es 1 y ese 1 es mayor o igual que 1, digamos, que voy a tomar como epsilon. Entonces por lo tanto no es uniformemente continua. Entonces exactamente igual que como se hacía en cálculo 1, solamente que ahora con más dimensiones. Y ahora finalmente vamos a demostrar el teorema de Heine-Cantor. Y con eso por fin terminamos esta parte larga de continuidad. El teorema de Heine-Cantor lo que dice es que si K es un subconjunto de Rn, es compacto y F definida en K a Rm es continua, o bueno, en otras palabras, si F es continua en K compacto, entonces F es uniformemente continua en K. Entonces,
Si solamente tengo la función continua, eso no necesariamente implica que sea uniformemente continua. Y aquí vimos un ejemplo ya en R2. Y en R tenemos el ejemplo de la parábola que les mencioné aquí. Entonces por eso revisen esto. Y la demostración va a ser exactamente igual que la que hicimos en cálculo 1. Entonces, a la de cálculo 1. Entonces, ¿qué tenemos como observación? Y esto no lo voy a escribir, pero si K es un conjunto con un número finito de elementos, si tiene un número finito de elementos, entonces el teorema se sigue de manera inmediata. Entonces, por eso vamos a suponer, sin pérdida de generalidad, supongamos que F, bueno, supongamos que K es infinito, que tiene un número que tiene un número infinito de elementos, en otras palabras. Y vamos a suponer que F no es uniformemente continua. Uniformemente continua en K compacto. Entonces, por el teorema anterior, lo que tenemos es que existen epsilon mayor que cero y dos sucesiones xk1 y xk2 con xk1 y xk2 en K, tales que la norma de xk1 menos xk2 es menor que 1 entre K, pero la norma de f de xk1 menos f de xk2 es mayor o igual que epsilon para toda k en n. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros vimos en un teorema, no me acuerdo cuál era, pero si ustedes tienen sus notas sabrán cuál es. En la sección 6 y me parece que fue el segundo, pues no estoy seguro. Que decía que si K es compacto, o K es compacto sí, solo si de cada subconjunto infinito de A. No, cada subconjunto infinito A de K. Si cada subconjunto infinito A de K se puede elegir una sucesión no constante eh, que converge en un punto de K. Entonces, utilizando ese teorema, entonces por ese teorema, digo, si no es el número correcto, lo corrigen 4.6.2. Entonces tenemos que xk1 tiene una subsucesión que vamos a llamar xnk1 que converge a x01 y ese x01 pertenece a k. O sea, en otras palabras, tenemos que el límite cuando k tiende a infinito de xn sub k1 es igual a x01 y ese está en k. Y lo mismo, xk2 tiene una subsucesión xnk2 que converge a x02 que está en k también, es decir, que el límite cuando k tiende a infinito de xn sub k2 es igual a x02. Ahora, como una subsucesión de una sucesión convergente, que eso se probó en cálculo 1 y como ya vimos, todas esas cosas se heredan para las sucesiones en Rn. ¿Se acuerdan cuando vimos sucesiones? No iba a probar todo eso porque es exactamente lo mismo, aplicando el lema ese que tenía que ver con las componentes de la sucesión. Entonces, como una subsucesión de una sucesión
Ay, por acá creo que escribí mal sucesión, déjenme ver. Ahí. De una sucesión, este, tengo que arreglar esto porque me está causando problemas. Como una subsucesión de una sucesión convergente, converge al mismo límite. Entonces, tanto esta, o sea, ambas son subsucesiones de que convergen de la misma sucesión convergente, entonces ambas convergen al mismo límite. Entonces, eso significa que x01 es igual a x02. Justamente por eso para. Entonces lo que tenemos es que para alguna n que depende de epsilon natural, tenemos que la norma de x01 menos xnk1 es menor que epsilon. Pero justamente voy a tener esta, voy a tener otra para la sucesión 2 y luego voy a tener, cuando escriba la desigualdad, voy a tener tres pedazos. Entonces eso, ya adelantando eso que tenemos en mente porque lo hemos hecho varias veces, voy a escoger a ese epsilon como epsilon sobre 3. Entonces esto es menor que epsilon sobre 3. Y la norma de x02, que es el x01 en esencia, menos xnk2, es menor que epsilon sobre 3 para todo, vamos a decir j, que es mayor que n de epsilon. Entonces, por construcción, por cómo hemos construido esto, tenemos que la norma de xnk1 menos xnk2 es menor que 1 entre nk. Y esto va a ser menor que epsilon sobre 3 para alguna nk mayor que m, que un m natural, en los naturales. Entonces, lo que vamos a hacer es, si tomamos n1 igual al máximo de esa n que hemos dado antes y esta m de aquí, entonces tenemos que la norma de x01 menos x02 va a ser menor igual que, o sea, va a ser igual que es donde viene lo de, es que no quiero poner eso porque me da un poquito de flojera, pero bueno, esto es igual a la norma de x01 y lo voy a ordenar así, menos xnk1 más xnk1, entonces le estoy sumando un 0 y aquí le sumo otro 0, nk2 más xnk2 menos x0, 2. Entonces esto lo agrupo así y aplico la desigualdad del triángulo primero a estos dos y luego a los otros dos. Entonces lo que me va a quedar es que esto es menor o igual que la norma de x01 menos xnk1 más la norma de xnk1 menos xnk2 más la norma de xnk2 menos x02. Y cada uno de estos es menor que epsilon sobre. Por eso lo tomamos como epsilon sobre 3, porque justo esas tres partes nos iban a quedar. Y entonces esto es menor que epsilon. Para todo j mayor que n1, que es el máximo entre n y m. Y ahora como f es continua,
en este punto en particular. O sea, es continuo en todo U, en todo K, pero en particular en este punto. Entonces tomamos un delta de epsilon mayor que cero tal que la norma de f de x n k 1 menos f de x n k 2. Esto por la misma razón va a ser la norma de f x n k 1 menos f de x0 1 más f de x0 1 menos f de x n k 2, y esto aplicando la desigualdad del triángulo va a ser menor o igual que la norma de f de x n k 1 menos f de x0 1 más la norma de f de x0 1 menos f de x n k 2. Y esto entonces es menor que epsilon. Siempre y cuando la norma de xnk1 menos xnk2 menos x0, perdón. Es que esto es así como cansado porque hay que escribir mucho, aunque uno ya lo tiene en la mente como es lo que tiene que hacer, pero esto es menor que delta para j suficientemente grande. Y eso es contradicción porque estamos suponiendo que f es uniformemente continua. Perdón, porque lo dije mal. Entonces, esto que está aquí es una contradicción. Y por lo tanto, f es uniformemente continua en K. Bueno, entonces con esto, digamos, todavía quedaría una cosa que vimos en cálculo 2. ¿Se acuerdan que eran esas funciones Lipschitz continuas? Pero bueno, eso ya, digamos, hay un montón de cosas que no hemos visto aquí, pero con lo que hemos visto, ustedes ya tienen la herramienta para poder ir y entender ese tipo de cosas. Entonces pueden ver que también hay una generalización del concepto de función Lipschitz continua que vimos en cálculo 2, que son esos mapeos de contracción. Entonces, eso no se preocupen, lo van a ver en análisis matemático otra vez. Pero no es esencial para lo que van a ver en cálculo 4 y lo que vamos a ver después. Entonces, con esto terminamos esta parte de continuidad. Tienen su tarea para entregar, les di una semana más, entonces tienen hasta el domingo, me parece, de esta semana. Y a partir de mañana empezaré con la parte de derivada. Entonces, tomando en cuenta que tenemos 2 semanas, y la idea es que yo espero subir la tarea mañana, la última, que no va a ser muy pesada porque no voy a poder preguntarles cosas que no vamos a alcanzar a ver. Aunque sí las voy a poner para que ustedes las estudien si es que les interesa, pero no se van a evaluar como la parte de el teorema de Taylor o los multiplicadores de Lagrange o esas cosas que son la teoría de máximos y mínimos. Y tampoco les voy a preguntar sobre el teorema de la función implícita, yo creo. Entonces yo creo que a lo más, no sé si lo voy a demostrar porque requiere mucho tiempo también. Entonces ya veré si puedo hacer como una prueba entendible, lo haré. Si no, simplemente lo vamos a enunciar y vamos a ver cómo usarlo. Pero lo que sí es que en en estos días que quedan de clases, sí les voy a... Y dado que en la ayudantía no sé cómo qué están viendo, no tengo idea.
de si van siguiendo la teoría que yo voy viendo aquí y ven ejemplos o resuelven dudas de algún concepto que hemos visto acá o no, no sé, no tengo idea. Entonces lo voy a tomar como darles un video por día para alcanzar a cubrir lo más importante de eso y que no tengan problemas en cálculo 4. Entonces, y ya las ayudantías pues las usarán, no sé, para lo que las usen, porque no tengo idea, porque no hay material, no hay videos, no hay nada, entonces no sé. Pero no se preocupen, la última tarea no va a ser tan pesada y ya con eso les evaluaré.